Esto tenía que encontrarte hoy, así que prepárate para ser sorprendido. Todo el mundo habla de manifestación, pero pocos entienden que el verdadero secreto está escondido en una sola palabra. Bueno, realmente en dos palabras que son las dos caras de una misma moneda. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro. Y el día de hoy quiero compartirte las dos Cs que son las dos caras de una misma moneda y que si las comprendes y aplicas bien a tu vida, te vas a sorprender. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. La manifestación no es solo pensar en positivo, visualizar o escribir tu deseo 1000 veces. Realmente la manifestación es el flujo de dos energías que, bien combinadas, pueden hacer que manifiestes cualquier cosa que desees en tu vida. La Biblia nos dice, un reino dividido contra sí mismo será desolado. Y si tu mente está en un lugar, tu corazón en otro y tus acciones en otro distinto, estás vibrando en caos. Hoy te voy a enseñar cómo alinear todas estas partes para que tu energía fluya de forma magnética hacia tu realidad deseada. Te daré ejemplos concretos y estrategias prácticas. Recuerda, la frecuencia más fuerte gana. Así que asegúrate de tomar notas para entrar en esa frecuencia para manifestar lo que realmente deseas. Antes de entrar a reconocer cuáles son esas dos Cs que te voy a compartir en este vídeo, quiero que comprendas que este plano físico a través del cual con tus ojos percibes las cosas es el plano de la dualidad, de los polos opuestos y de las vibraciones densas. Esto quiere decir que para manifestar necesitas de dos energías complementarias, que son las dos Cs que aquí te voy a compartir. Si te das cuenta, para crear cualquier cosa en este plano se necesita de una energía dadora y otra energía receptora o sostenedora. Por ejemplo, para tener un bebé es necesario una energía masculina, energía dadora y una energía femenina o energía receptora. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿cuál es más necesaria o cuál es mejor? Ninguna y las dos a la vez. La mente egoica pretende siempre separar, dividir, individualizar y piensa que hay algo siempre que es mejor que lo otro. Pero la realidad es que no. Sin lo masculino o sin lo femenino, un bebé no puede nacer. Pues bien, esto se aplica a todo en la vida. El martillo es el que golpea, el clavo es el que recibe el golpe. En la Biblia se nos dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto significa que todo en este mundo está diseñado con un propósito, el equilibrio. Vivimos en un universo de dualidad donde cada fuerza tiene su opuesto, luz y sombra, acción y reposo, avance y retroceso. Y no es casualidad. Este diseño perfecto nos muestra que el camino hacia lo que deseamos no es una línea recta, sino un baile entre estas polaridades. ¿Anotaste esto que te he dicho? Esto que acabo de compartirte es muy poderoso porque luego me preguntáis, Álvaro, ¿por qué la vida es un sube y baja? Y yo te respondo, pues por esto mismo que te acabo de decir. El camino hacia lo que deseamos no es una línea recta, sino un baile entre estas polaridades. Como te he dicho en muchas ocasiones, la vida es un juego, y como juego que es, hay que aprender a jugar. Entonces, si la vida es un juego, ¿cómo puedes convertirte en un jugador magistral? El tablero donde jugamos no está diseñado para premiar a quienes simplemente quieren ganar sin comprender las reglas. Es como querer jugar al ajedrez sin conocer las piezas o sus movimientos. ¿Qué pasa? Terminas en caos, moviendo fichas al azar, esperando que algo mágico ocurra. Te lo he dicho en muchas ocasiones, la energía fluye hacia donde va tu atención y si tu atención está dispersa entre tus miedos, tus dudas y tus sueños, no puedes construir nada sólido. Es como intentar construir una casa sobre arena. Por eso quiero que comprendas algo crucial. La vida no está en tu contra, sino perfectamente diseñada para reflejar lo que ocurre dentro de ti. No puedes manifestar desde el caos interno y mucho menos desde la desconexión de tus polaridades. La Biblia también nos dice, no puede brotar agua dulce y agua salada de la misma fuente. ¿Y sabes qué significa esto? Que tus pensamientos, tus convicciones emocionales y tus acciones deben estar alineados, fluyendo en una sola dirección, como un río poderoso que desciende de la montaña hacia el valle. Si ese río lleva corrientes opuestas, jamás llegará a su destino.
¿Recuerdas que te he mencionado el baile entre polaridades? Pues bien, aquí está la clave que muchos no entendéis. La dualidad no es tu enemiga, es tu aliada. Sin caos no hay orden, sin noche no hay día y sin desafíos no hay crecimiento. Es más, el sube y baja de la vida es ese que tantas veces te frustra, está ahí para enseñarte a encontrar tu centro, a no dejarte llevar por los extremos. ¿Qué sentido tendría un juego sin retos? Sería aburrido, monótono y no sacarías lo mejor de ti. Otro punto importante que quiero que comprendas antes de entrar en materia es cómo percibes la realidad. La percepción es el filtro a través del cual ves la vida y muchas veces ese filtro está distorsionado por tu identidad, tus pensamientos, tus heridas y miedos. Lo que percibes como un obstáculo insuperable podría ser en realidad una oportunidad perfecta para alinearte con tu propósito. Recuerda lo que siempre te digo, tu percepción es tu proyección. Si proyectas caos, recibirás caos. Si proyectas orden, recibirás orden. Entonces, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Estás realmente preparado para recibir lo que deseas? Muchas veces decimos que queremos algo, pero en el fondo nuestras emociones y pensamientos nos sabotean. Por ejemplo, alguien puede decir que quiere más dinero, pero dentro de sí mismo siente culpa, escasez o carencia hacia la abundancia. Esa contradicción interna es lo que lo mantiene estancado. Pues bien, una vez entendido todo esto, es hora de que conozcas cuáles son esas dos Cs que son la cara de una misma moneda y que necesitas comprender para manifestar. Estas son la coherencia y el conflicto. Y ahora vas a entender por qué son dos fuerzas universales que, sabiéndolas utilizar, te van a ayudar a materializar cualquier deseo o realidad. Esto es algo que utilizo con mis alumnos en mis mentorías privadas y que cuando les comento se quedan impactados por el profundo reconocimiento interno que esto provoca en ellos. Así que espero que anotes. Por cierto, si quieres ser el siguiente caso de éxito entre mis alumnos para manifestar de manera acelerada y consciente esa realidad que llevas tanto tiempo buscando manifestar, ponte en contacto conmigo a través de los enlaces que tienes en la descripción del vídeo y de mi correo electrónico. Si crees que mis vídeos son de alto valor, imagínate trabajar directamente conmigo. Genial. Seguimos. Como te decía, las dos Cs son la coherencia y el conflicto. Voy a empezar con la coherencia. A lo largo de todos mis vídeos siempre te digo que hay que generar coherencia, es decir, alinearte con la versión de ti que se encuentra ya en la realidad deseada que quieres manifestar. ¿Y qué significa generar coherencia? Muy sencillo. Significa que si en tu versión actual eres una persona con sobrepeso, que no hace deporte, que no se identifica como una persona deportista, sino todo lo contrario, y la versión mejorada de ti, ese yo ideal al que quieres llegar a ser, si se identifica como una persona deportista que hace deporte, tienes que empezar a pensar, sentir, tomar decisiones y actuar como esa persona deportista. ¿Me sigues? Simplemente lo que tendrías que hacer es preguntarte, ¿cómo pensaría, sentiría o actuaría mi yo de mi realidad deseada? Esto es lo que sería generar coherencia con tu realidad deseada y tu yo ideal. Este es el estado en el que todo dentro de ti está alineado, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones trabajan juntos como una sola fuerza. Y déjame decirte algo, cuando estás en coherencia, el universo no tiene opción. Responde a esa claridad con manifestaciones. Recuerda esto, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. Ese reino del que se habla no es un lugar físico, es un estado interno de coherencia en los planos más elevados como el mental y el espiritual. Cuando estás en coherencia, estás en ese reino y todo lo demás simplemente llega como una consecuencia natural. Quiero que entiendas algo fundamental. La coherencia no es un estado mágico reservado para unos pocos iluminados. Es un estado natural al que todos podemos acceder cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Y el principal problema de por qué no manifiestas lo que quieres es porque no entras en coherencia. Es decir, la frecuencia desde la que operas en los planos más elevados es una frecuencia incoherente que te lleva a manifestar o a ver en el reino tridimensional el efecto que estás experimentando a día de hoy. Ahora bien, me preguntarás, Álvaro, ¿cómo reconozco si soy coherente? La coherencia se siente. Es ese estado donde no hay dudas, no hay miedos, no hay contradicciones internas. Es cuando sabes sin la menor sombra de duda que estás en el camino correcto. Pero quiero que lo veas desde una perspectiva más práctica. Por ejemplo, en tu mente, la coherencia es claridad.
sabes lo que quieres y no permites que los pensamientos contradictorios tomen el control. En tus emociones es calma, no sientes ansiedad por el resultado porque ya confías en que lo que has pedido llegará, y en tus acciones es congruencia. Actúas como alguien que ya tiene lo que desea, por lo tanto, si ya actúas como si lo tuvieras, no hay impaciencia, no hay frustración, no hay ansiedad. Entonces, aquí te lanzo una pregunta clave: ¿cómo haces las cosas? Porque como haces una cosa, lo haces todo. Si tu mente está en desorden, tus emociones estarán revueltas y tus acciones serán inconsistentes. La coherencia es el pegamento que une todos estos aspectos. ¿Anotaste esto? Estupendo. Como se dice en la Biblia, pedid y se os dará. Así que te voy a pedir que compartas este vídeo con las personas que sepas que puede ayudar a elevar su nivel de conciencia. Y si te gusta, regálame un like y suscríbete al canal, ya que mirando mis estadísticas veo que el 78% de las personas que me veis no estáis todavía suscritos. De verdad, si crees que lo que doy es de alto valor, con ese gesto reafirmas en ti tu abundancia al dar. Genial. Entonces, volviendo a la coherencia, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de vosotros no conseguís generar coherencia con la realidad que pretendéis manifestar. Y aquí es donde entra la segunda C, que es el conflicto. El conflicto, para que lo entiendas, es todo aquello que hace que te resistas al cambio. Pero ojo, esto no es malo, es la señal de que tienes algo dentro que tienes que transformar. Entonces, tu objetivo es ir transitando de la coherencia al conflicto y del conflicto a la coherencia de manera fluida, sin que te quedes estancado en el conflicto, que es lo que os pasa a la mayoría. Te voy a poner un ejemplo real de una situación que me pasó con un alumno para que lo entiendas más fácilmente. Trabajando con un alumno que tenía obesidad, me dijo que su realidad deseada era ser una persona deportista, que estuviera fuerte y entrenar 4 o 5 veces por semana sin fallar. Bien, esa era su realidad deseada. Ya sabía lo que quería. Lo único que tenía que hacer era empezar a generar coherencia con esa realidad, es decir, apuntarse al gimnasio y empezar a cuidar su alimentación. Lo de la alimentación le resultaba más fácil, sin embargo, a la hora de ir al gimnasio había veces que procrastinaba e incluso no iba. ¿Por qué? Porque había un conflicto. Cuando hablaba con él me decía que no le gustaba el gimnasio, que le resultaba aburrido, pero la verdad era que el conflicto no tenía nada que ver con que no le gustara ir al gimnasio o que le resultara aburrido. La realidad era que había sufrido bullying de pequeño y se habían reído de él porque era un niño obeso. Eso le había provocado una herida emocional de humillación que seguía teniendo de adulto. Al final llegamos al punto de que lo que le decía su mente eran estas palabras: ¿para qué vas? Si tú vas a ser gordo toda tu vida, se van a reír de ti. Tú no perteneces ahí. ¿Quién quiere ver a un gordo sudado? Das asco con tanta grasa. Entonces, claro, ¿cómo iba a generar coherencia con su realidad deseada si su mente estaba generando un conflicto interno tan doloroso para él? Era totalmente imposible que pudiera elevar su frecuencia cuando a un nivel inconsciente operaba en la frecuencia de la vergüenza o incluso de la culpa. Sentía vergüenza de sí mismo, incluso sentía culpabilidad por ser una persona obesa. Ahora bien, esto es lo que os pasa al 99,9% de todas las personas que veis mis vídeos y que no sabéis por qué no manifestáis vuestra realidad deseada. Te pongo un ejemplo. Tu realidad deseada es crear tu marca personal y abrir un negocio online que te permita vivir en cualquier parte del mundo. Bien, ahora tu objetivo es generar coherencia con esa realidad deseada. ¿Cómo tendrías que generar esa coherencia? Pues básicamente lo primero es invirtiendo en tu desarrollo para aprender cómo tendrías que hacer todo eso. Sin embargo, no lo estás haciendo. Y tú me podrías decir: Álvaro, no lo hago porque estoy esperando a que pase X cosa, o porque no tengo dinero, o todavía no lo tengo claro. Pero la realidad es que estás atravesando un conflicto que es la segunda C, y tu mente te dice cosas como: tú solo no puedes, ¿dónde vas tú? Si no eres nadie, vas a quedarte en la calle, te vas a arruinar. ¿Me equivoco? Si te sirve de consuelo, esto le pasa al 99,9% de las personas a nivel mundial. Estamos tan programados para pensar así que por eso solo el 0,1% de la población es capaz de soñar en grande y manifestar cualquier cosa. Y seguramente te preguntarás entonces: ¿cómo tengo que hacer? Tu objetivo es que estés fluyendo constantemente a través de las dos Cs. Es decir, lo que tendrías que hacer es lo siguiente:
Escribe en un papel con boli todas las metas que quieras conseguir. Construye una realidad deseada. Esa realidad deseada te va a dar una claridad para saber los pasos que tienes que seguir. Una vez que la tengas construida, tienes que generar esa coherencia, que es la primera C. Ya sabes que generar coherencia básicamente es hacer lo que tienes que hacer, punto. Por ejemplo, empezar a hacer deporte, invertir en un negocio, invertir en un mentor para que te enseñe, o cualquier cosa que sepas que sabes que tienes que hacer. Cuando veas que no lo estás haciendo aún sabiendo que lo tienes que hacer, es porque hay un conflicto, que es la segunda C. Cuando reconoces ese conflicto, tu misión tiene que ser resolverlo. Es decir, sanar a un nivel inconsciente esa programación de pensamientos que te dicen todo lo que te dice tu mente. Porque en el momento en el que cambian los pensamientos, cambia cómo te sientes. Y si cambias cómo te sientes, cambias cómo actúas y cómo te comportas. En el ejemplo de mi alumno, que no quería ir al gimnasio, en el momento en el que reconoció el conflicto y trabajamos en resolver esa herida emocional de humillación que tenía desde pequeñito, empezó a interpretar el mundo de manera diferente. Empezó a ir al gimnasio no con un sentimiento de que se iban a reír de él, sino con el sentimiento de que todos le admiraban en el gimnasio porque estaba haciendo un esfuerzo para salir de su zona de confort. Obviamente, entre medias, hubo un trabajo profundo que hizo conmigo para trabajar en esa herida emocional. Que, por cierto, si tú quieres ser el siguiente caso de éxito entre mis alumnos, te dejo en la descripción del vídeo los enlaces y mi correo electrónico para que te pongas en contacto conmigo. Entonces, mi alumno, una vez que resolvió el conflicto, pudo empezar a generar coherencia con su realidad deseada y provocar una transformación en su identidad. Para empezar a identificarse como una persona deportista. Cuando te identificas con eso, generas unos hábitos de comportamiento acorde a ello, que es lo que le pasa a mi alumno a día de hoy. Por lo tanto, ¿cuál es tu objetivo y lo que debes de aprender de este vídeo? Tu objetivo es generar coherencia con tu realidad deseada. Y cuando no generes esa coherencia es porque hay un conflicto. Ahí tienes que resolver ese conflicto y cuando se resuelva, volver a generar coherencia con esa realidad que deseas. Verás como ya no hay ninguna resistencia porque el conflicto se ha resuelto. ¿Me sigues? Y a lo mejor me dices, Álvaro, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Y yo te respondo, de por vida. Esto es algo que no vas a dejar de hacer nunca porque recuerda que vives en la dimensión física donde existen los polos. Y mientras vivas aquí, tendrás que experimentar conflictos y resolverlos constantemente. No hay nadie que se libre de esto y quien te diga lo contrario, miente. Tienes que entender que lo que te hace manifestar la misma realidad siempre es que a un nivel subconsciente, en tu identidad más profunda, tu mente calibra en el miedo, en la ira, en el rencor, en la vergüenza, en la culpa, en la apatía. Pero esto sucede en unos procesos mentales tan profundos y tan rápidos que a veces cuesta reconocerlos. Ahí es donde entra mi trabajo con vosotros para ayudaros de manera personalizada a que podáis reconocer todos estos conflictos. No puedes salir de los límites de lo que tu mente ha establecido como verdad. Y todos estos conflictos son la verdad y las reglas que has decidido. Bueno, tú no. Te programaron e implantaron. Y tú como adulto, en lugar de cuestionártelo en el pasado, decidiste quedártelas para seguir percibiendo el mundo a través de esa programación que te dieron. Y como te digo siempre, tu percepción es tu proyección. Por lo tanto, ¿entiendes ahora por qué has estado manifestando siempre lo mismo en un ciclo repetitivo de una realidad que parece que no termina nunca? Entonces, ahora quiero que reflexiones profundamente sobre lo que te he compartido aquí. El universo no está en tu contra, al contrario, está perfectamente diseñado para que te descubras a ti mismo. Cada conflicto no es más que un reflejo de las áreas dentro de ti que necesitan sanación y atención. Te lo repito, la manifestación no es magia, es maestría. Es un juego de equilibrio entre tus dos Cs, la coherencia que te impulsa hacia tu realidad deseada y el conflicto que te señala las áreas donde aún necesitas trabajar para crecer. No te resistas al conflicto, abrázalo. En lugar de verlo como un enemigo, míralo como un maestro que te está guiando hacia tu mejor versión. Quiero que hagas algo antes de cerrar este vídeo. Escribe al menos un conflicto que estés enfrentando ahora mismo en tu vida. Hazte la pregunta, ¿qué herida emocional me refleja este conflicto?
La clave está en moverte entre estas dos fuerzas, resolviendo lo que sea necesario y avanzando sin detenerte. Porque recuerda, como ya te lo he dicho antes, la frecuencia más fuerte siempre gana. Y esa frecuencia está determinada por tu claridad, tu intención y tu alineación. Y si todavía no sabes cómo hacer todo esto que te cuento en mis vídeos y quieres que sea yo el que te acompañe en este proceso de transformación, puedes ponerte en contacto conmigo a través de los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo y de mi correo electrónico. Ya he ayudado a miles de personas a través de mis vídeos y de mis mentorías privadas a manifestar, a tener control mental, elevar su vibración y transformar su realidad. Si quieres ser el siguiente caso de éxito, no dudes en contactarme. Así que si te ha gustado este vídeo, compártelo con al menos 3 amigos. ¿Sabes por qué, no? Exacto, porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro amigo, ¿verdad? Entonces, conviértete tú en ese amigo o en esa amiga. Déjame saber en la parte de los comentarios todas las notas que has tomado durante el vídeo y así compartirlas con los demás. Como te digo siempre, suscríbete y activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.